Monitores, vayan acercando los resultados. Santi Alfonso está a la derecha del escenario. A rezar el Ángelus mientras nos terminamos de ordenar. Esta es la hora del Ángelus. Sabemos que durante el tiempo pascual y hasta Pentecostés, la Iglesia sustituye el Ángelus por el Regina Coeli. Vamos a hacer juntos entonces el Regina Coeli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros y por todas las familias del mundo entero. Amén. La intención es volver a charlar un rato sobre algunos temas y después va a haber otro momento de trabajo en grupo, así que los que se quedaron con ganas van a tener tiempo y obviamente el objetivo final es que esto les quede a ustedes en el aire para poder trabajarlo a lo largo del día, de este encuentro y después a lo largo de las semanas. Así como tuvimos un primer momento para ir repasando en donde tomamos la imagen de los discípulos de Emaús, pensándolo en clave de matrimonio, y reflexionamos sobre los consejos evangélicos. En la segunda parte, Cecilia trató de llevar un poquito más a lo cotidiano y pensar el estilo de vida que tiene una familia cristiana. Y después, en el trabajo que hicieron recién, lo que queríamos era, bueno, como les decía antes, todas las familias cristianas tenemos elementos comunes, claramente, pero al estar en un movimiento determinado, en un camino dentro de la iglesia, puede tener algunos acentos y siempre está bueno recorrerlos y dejarlos para ir acentuándolos, para que no se nos diluya un poco ese espíritu que es propio de un movimiento de iglesia y que no es propio de otro, que no quita que uno sea mejor que otro, sino que hacen a la riqueza de las expresiones que el espíritu tiene en la iglesia. La intención ahora es pensarnos como movimiento en salida, que ha sido un poco el desafío o cómo lo han formulado como movimiento familiar. Bueno, queremos ser un movimiento en salida, tomando esa frase tan poderosa que el Papa nos propuso y que es precisamente ser una iglesia en salida. Entonces, queremos pensarnos ya en una dimensión más comunitaria y mirar qué desafíos tenemos, porque la palabra salir puede significar un montón de cosas. Si saldríamos a la calle y hiciéramos una encuesta, podría tener distintos elementos, sería muy difícil ponernos de acuerdo. Entonces, la idea es pensar, reflexionar qué desafíos significa para nosotros como movimiento familiar cristiano la salida.
La intención va a ser utilizar un poco la perspectiva que el magisterio propone de ver, juzgar y actuar. Podríamos elegir la mirada del mundo, que es plantear el vaso vacío o el vaso lleno y ser críticos, pero no, queremos reflexionar desde una mirada de la conducción del Dios providente en la historia de cada uno de nosotros y en la historia nuestra como comunidad del movimiento familiar cristiano. Esa mirada que propone la Iglesia no deja lugar a la desesperanza. Si yo miro solamente vasos vacíos o vasos llenos, obviamente depende del día, voy a estar un poco más pesimista, un poco más optimista. Si yo intento dialogar con el Dios de la historia que se expresa en la historia nuestra con Ceci, con nuestros hijos, en la historia de cada una de sus familias, no hay lugar para la desesperanza. Y eso es lo que queremos recorrer como desafíos. El vaso medio vacío lo conocemos porque está en los diarios y hay muy buenos datos. Si a uno le gusta un poquito leer, y hoy en internet está todo, y mira los datos del INDEC o de universidades como la Universidad Católica, todos sabemos que hay en el mundo menos matrimonios, estoy hablando civilmente, no por iglesia, menos matrimonios y nacen menos personas. O sea, la tendencia es a que la población envejezca y a que la población sea solo, no se case. Pareja es otra cosa. Ahora, entre los católicos también. En la Universidad Católica de Salta se hizo una encuesta, un trabajo hace unos años y vieron que a lo largo del tiempo, y lo mismo dice la Universidad Católica Argentina, hay menos celebraciones de matrimonios por iglesia. Pero más aún, hay menos bautismos, porque uno podría decir, bueno, la gente no se casa, pero a los hijos sí los bautiza. No, la tendencia de los últimos 10 o 15 años es que hay menos bautismo. Estamos mirándolo no con la mirada del Dios de la historia, sino viendo el vaso vacío. Lo otro que sabemos es que los valores centrados en la familia, en el modelo tradicional, están para abajo. No hay like ahí. Y lo otro que es preocupante, y ya lo dijo Ceci, es que vivimos en un país con un 28, un 30, un 32 de pobreza, y hablar del Dios providente y de la familia y de los valores cuando hay pobreza es muy difícil, porque también el reino tiene que ser acá en la tierra. Ahora, el vaso medio lleno dice, y esto lo dice el mundo, no es una mirada cristiana, no es una mirada de la Iglesia, que la familia como institución tiene un alto nivel de satisfacción para las personas. Esto no tiene nada que ver con la fe, la familia como institución natural. La familia todavía es un valor positivo. El que tiene una familia, el que tiene el apoyo de una familia, supera mejor las crisis, encuentra mejor su camino. Y lo otro importante es reconocer que a pesar de que haya menos bautismos, menos matrimonios católicos, vivimos en un país donde más del 90% dice que son católicos. Entonces, hay elementos positivos. Ahora bien, ¿cuál es el punto de partida entonces nuestro? Primero, las sociedades se basan en las personas, en el capital humano, y el capital humano se forja en la familia, no en la escuela, no en la universidad, no en los partidos políticos ni los gobiernos. Entonces podemos decir que como sociedad somos lo que son nuestras familias. Entonces, nosotros no tenemos un problema de violencia de género contra la mujer o violencia contra el adulto mayor por la cultura del descarte o violencia contra el niño por nacer. Nosotros tenemos familias que en sus costumbres incorporan la violencia, porque somos como sociedad lo que somos como familias. Todo lo que hagamos por promoverla y por fortalecerla siempre va a ser poco. Por eso nunca nos van a escuchar, por lo menos hablar a nosotros, y siempre aclaramos, nosotros no defendemos la familia. No hace falta defender la familia, porque hasta el menos creyente sabe que la familia es un valor positivo. Ese es el punto de partida. ¿Cuál es la situación que nos toca vivir como iglesia? Yo puse estas 3 palabras porque me parece que resumen la mirada que nosotros mismos, católicos, percibimos en nuestra iglesia.
Es un tiempo de dificultades, indudable. Es un tiempo de dolor, ya vamos a ver por qué, pero es un tiempo de esperanza, por otro lado. En primer lugar, la relación con la Iglesia y el mundo, y la voy a limitar un poco a lo que nos pasa como país, que por ahí es más fácil, es que cada vez más vamos hacia una separación entre lo que es Iglesia y Estado. Hay tensiones en cuanto al sostén económico, por ejemplo. Hay tensiones con no solamente con la jerarquía, pensémonos nosotros como Iglesia, no la jerarquía. Todo lo que está pasando con la despenalización del aborto, en realidad con la legalización del aborto, que es la palabra real, genera una tensión, nos pone en una situación cultural en donde ser cristiano ya no es lo común de la gente. Y lo doloroso que tenemos que asumir es que el escándalo de los abusos en la Iglesia, en nuestra Iglesia a nivel mundial, pero en nuestra Iglesia a nivel regional, en nuestro continente, en nuestro país, es un dolor que nos atraviesa el alma, y creo que a todos nos pasa, y tenemos que reconocernos con ese dolor y con esa limitación. Los católicos podríamos decir, como dijimos antes, es como que habría una tendencia a que seamos menos. Decimos que somos católicos, pero las parroquias cada vez tienen menos niveles de participación. Los católicos entramos en tensión con lo que el magisterio propone, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta que muchos de ustedes participaron antes, las semanas previas, y la hemos hecho con otros movimientos, y cuando uno le pregunta a un matrimonio, por ejemplo, ¿usted considera que el movimiento familiar cristiano le dio herramientas para llevar su vida familiar bien? Sí, todos estamos de acuerdo, todos levantamos la mano, excelente. Ahora, cuando vamos a puntos prácticos y concretos y preguntamos, ¿usted considera que fue formado adecuadamente para llevar una vida sexual de acuerdo a lo que el magisterio propone en planificación familiar, etcétera? El porcentaje automáticamente baja. ¿Por qué? Porque es lo lógico. El Evangelio nos interpela, nos pone la vara alta, nos desafía. Entonces, ¿hay tensiones? Sí, bienvenidas que sean, porque Jesús fue un signo de contradicción. Y creo que ese signo de contradicción para nosotros que estamos en lo que es familia fue la carta del Papa en torno al matrimonio y a la familia. Creo que nunca hubo tanto ruido con algo de iglesia en la sociedad en general. Sobre todo dentro de la Iglesia, porque para los que son por ahí o se autodefinen progresistas, se quedaron como con la gana de que sea distinta. Como que iba a ser, me quedó un sabor a poco, tendría que haber dicho más cosas. Los que se autodenominan conservadores se quedaron con sabor a mucho, como diciendo, este Papa no fue tan claro, dijo cosas que no habría que decirlas. Ahora, para nosotros, que no estamos en los círculos por ahí de la intelectualidad, para las familias, y no solamente para las católicas, creo que nunca hubo un documento tan cercano de la vida de cada uno de nosotros. Y uno charla con alguien y dice, pero el Papa me conoce, vino porque habla de lo que nos pasa a nosotros, o habla de lo que viví cuando era chico, o habla de la dificultad de mi hermana, y sobre todo, el Papa la escribió, el Papa seguro estuvo en el movimiento familiar cristiano porque la escribió, dice lo que a nosotros nos pasa hoy. Y va con otro movimiento y dice, el Papa estuvo en los Focolar, porque la escribió y cada uno la siente cercana, la siente propia y la ve como un desafío. Entonces creo que ese signo de contradicción es a la vez un signo de esperanza muy, muy profundo. ¿Cuál es la realidad de nuestros pastores? Hay menos vocaciones, ya lo dijo Ceci, pero hay una crisis de la vocación. No es un tema numérico. Si creyéramos que solamente es una cuestión de número, por ahí contratamos un tipo que haga marketing y que nos presente mejor la cuestión y logramos que haya más pastores. Hay una crisis vocacional, que no es el tema de hoy, que empieza en torno al concilio, que lleva 50 años y que hoy se expresa con mayor profundidad. Entonces, nosotros como laicos, ¿qué hacemos para afirmar
la vocación de nuestros pastores. No tenemos sacerdotes suficientes para asistir a las necesidades de los movimientos, de las parroquias. Quiero tomar esta frase como punto de partida y la voy a leer. Y dice, el futuro de la Iglesia puede venir y vendrá también hoy solo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven la plenitud pura de su fe. El futuro de la Iglesia también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos. Cuando uno la lee, es una frase fuerte, hay otra, es una frase que dijo Monseñor Ratzinger en el año 68, hace 50 años. Él decía, la Iglesia del futuro es, como siempre, depende de la santidad de cada uno de nosotros, no depende del Papa, no depende de la santidad del Papa, de la santidad del sacerdote, pero quedará marcada por el estilo de santidad de cada uno de nosotros. Los movimientos de iglesia, hoy lo hablábamos temprano, han surgido a lo largo del siglo XX, y voy a partir con una frase que el padre Kentenich, que fundó Schoenstatt, dijo alrededor de la década del 30. Él decía, si una comunidad religiosa, cambiemos comunidad religiosa por el movimiento que quieran, me voy a animar, si el movimiento familiar cristiano no es capaz de dar forma a la vida diaria, merece ser arrastrado por las corrientes de la época. ¿Y dónde está el problema nuclear de la vida práctica? En el matrimonio y la familia. Entonces, los movimientos de iglesia han sido una respuesta al siglo XX. Cuando uno los analiza, los estudia un poquito, todos surgieron antes, después, algunos a fines del siglo XIX, y la mayoría proclamó una forma nueva de santidad laical. Lo que decía Ceci, una forma de vivir los consejos evangélicos en la vida cotidiana, en el medio del mundo. Ya no es un camino solo para el claustro, para el que se aísla. Pero hay una dimensión más que nos falta tomar conciencia. Ese modelo de santidad laical, si no es capaz de transformar las realidades sociales, no es modelo de santidad. Si nuestro esfuerzo y compromiso por la vida cristiana no transforma las realidades sociales, no es un modelo de santidad laical. Entonces el desafío es dar forma a la vida de todos los días, a la forma de trabajar, a la forma de cultivar la amistad, a la forma de consumir, a todo lo que dijo Cecilia. Vuelvo a lo que en el año 68 decía el Papa Benedicto XVI. De la crisis de hoy surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Él en este texto dice, los edificios van a estar vacíos. Y hoy en Europa hay templos que se alquilan para el shopping, hay casas de retiro o de ejercicios espirituales que se transformaron en hoteles, porque no las puede mantener la iglesia. Esto lo decía hace 50 años. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora como la comunidad de la voluntad libre, de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder por una decisión. Y como pequeña comunidad, ya no habla de una iglesia de masas, como pequeña comunidad, reclamará con mucho más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Entonces, el sello de la santidad es la iniciativa que surja de nuestra decisión libre, y esa es la invitación nuestra. Acá no estamos porque alguien nos trajo arrastrados. Todos los días me decido, como decía ayer el padre Rossi, siempre, todos los días, libremente, elijo este camino. Entonces, el movimiento familiar en salida, las preguntas, creo yo, tienen que ser, ¿qué necesitamos para salir? ¿Qué fortalecer? ¿Qué tenemos que dejar de lado? ¿Hacia dónde queremos salir? ¿Con quién queremos salir?
cómo queremos salir. Y en eso nosotros también preguntamos en esta encuesta, ¿qué veían ustedes como fortalezas? ¿Cuáles son las fortalezas del movimiento familiar? ¿Y qué contestaron? Obviamente muchas cosas, pero la primera, la más fuerte, la que más se repitió, el concepto de familia, la conyugalidad, el ser familia. Segundo, lo comunitario, la unidad, la unión. Y tercero, la dimensión espiritual. Esos son como los pilares, casi todos fueron hacia ese lugar cuando contestaron. Pero también le preguntamos, ¿qué les preocupaba? O sea, queremos salir, a ver qué nos preocupa. ¿Con qué pregunta llegaron en el camino a este encuentro zonal como los discípulos de Emaús? ¿Qué venían conversando? Algunos más cerca, otros más lejos. En el auto, en el colectivo. ¿Qué nos preocupa? Y la palabra grande así, enorme, miren, compromiso. Nos preocupa el compromiso. Y eso está buenísimo, porque si hubiera surgido, nos preocupa que no nos alcanza la plata. No estamos hablando de iglesia, de santidad y de caminos de plenitud. Y el compromiso lo vimos en dos dimensiones, el compromiso individual, pero también nos preocupa el compromiso a nivel dirigencial. Necesitamos liderazgos más comprometidos. Y lo otro que mostraron es, nos preocupa la formación, un segundo ámbito. Y un tercer ámbito importante, nos preocupa, yo lo voy a expresar de otra manera, necesitamos sumar a las generaciones más jóvenes, como tres grandes ejes, pero la preocupación era el compromiso. Entonces, creo yo que como movimiento estamos viviendo un clima y por eso creo que nos lleva a la esperanza, no nos lleva a otro lugar, no nos puede llevar a otro lugar que no sea el de la esperanza. Porque es un movimiento que tiene conciencia de que estamos ante un cambio de época. Ya no tenemos las mismas cosas que antes, no hay la misma cantidad de sacerdotes, estamos más extensos, necesitamos formarnos de manera distinta. Es un movimiento y es una iglesia esta que tiene conciencia de debilidad y camina con esas piedras en el zapato. Es un movimiento que tiene conciencia de decisiones libres. No queremos arrastrar a nadie, queremos que estén acá los que realmente elijan por propia decisión acompañar este camino. Es un movimiento que tiene conciencia de que el protagonismo es laical. No estoy entrando en tensión con la jerarquía. Nuestros pastores necesitan que gestionemos. A nosotros nos sale mejor gestionar muchas cosas porque trabajamos de eso. Entonces pretendemos que el administrador de lo económico sea un sacerdote y hay 20 contadores o gente que trabaja en la administración. Tenemos que tener un protagonismo laical y en la formación también. Y es un movimiento que tiene conciencia de responsabilidad social porque busca en los servicios transformar realidades y ustedes aparte tienen el gran mérito desde hace mucho de buscar transformar realidades de las más dolorosas, de las más periféricas antes de que la palabra periferia se ponga de moda. Creo que ese es el clima de esperanza que a nosotros nos moviliza como movimiento. Por eso la invitación es, como decía Ceci, salir de la zona de confort, salir del cristianismo de sobremesa aburguesado, qué bueno que somos, qué bien que nos va, salir con nuevas herramientas, pensemos qué nos está faltando en esa caja que tenemos, pero para poder dar respuesta, salir para todos. Yo lo pasé rápido, 1 de cada 4 hogares en nuestro país está conformado por una pareja casada por civil y por iglesia. Si elegimos solamente que los servicios sean destinados a los matrimonios católicos, estamos dejando al 75% de los hogares afuera de la posibilidad que le llegue el mensaje del Evangelio. Es un desafío. ¿Cómo hacemos con las segundas uniones? ¿Cómo hacemos con los que no están casados? No podemos no hacernos la pregunta. Salir como sale al encuentro Cristo. Salir mirando cada realidad y no pretendiendo transformar el mensaje, sino comunicándolo de la manera que llegue a conmover y a movilizar a esa persona. Esa es un poco la mirada nuestra en torno a los desafíos que creemos que tiene el movimiento de acá para adelante. Ahora vamos a volver al trabajo.
Vamos a volver a los grupos, a los mismos que tuvieron recién, y vamos a trabajar sobre dos cosas que le van a explicar. Objetivos por un lado, acciones por el otro. Ya vimos el modelo de santidad, vimos los consejos evangélicos, el estilo de vida, costumbres, características. Ahora pensémonos como movimiento. En base a estos desafíos, ¿qué objetivos deberíamos pensar para los próximos años? ¿Qué acciones podríamos desarrollar en conjunto para dar respuesta? Y las acciones, obviamente, en relación a los objetivos. Tenemos 20 minutos para ese trabajo. Yo creo que ya entendimos la modalidad, así que vamos a ir más rápido. Así que gracias por la atención y a trabajar. Larguen las últimas ideas, objetivos, acciones. Vamos terminando. Ya falta poco. Tenemos que ir a almorzar. Vayan redondeando, monitores. Tenemos menos de 10 minutos para terminar y mientras nos terminamos de acomodar, antes de mostrar las conclusiones del trabajo y cerrar lo que trabajamos esta mañana, lo primero que queremos es agradecerle con Ceci a todos ustedes, al Movimiento Familiar Cristiano y en particular a la Diócesis de Jujuy, a sus presidentes, por confiar en nosotros, por invitarnos a este encuentro, por darnos la libertad de hacer una propuesta por ahí distinta a la habitual. Realmente agradecerles a todos habernos abierto este espacio para compartir con ustedes, para pensar y para poder venir y ayudarlos. Ojalá que haya servido para disparar cosas, para reflexionar, para que nos queden cosas en el alma, en la cabeza, en el corazón y nos movilice. Agradecerle a este trabajo. A nosotros nos tocó hoy estar acá arriba, pero es un trabajo que venimos haciéndolo ya hace varios meses. Y como ustedes vieron, hay un montón de familias que les voy a pedir que se paren de nuevo. Los y de que camisas trabajaron blancas. Con nosotros y que vinieron desde Salta. Agradecerles a ellos. El esfuerzo de producción fue tan grande que hasta lo trajimos a Jesús. Bueno, la idea un poco es brevemente mostrar qué fue surgiendo del trabajo común. En primer lugar, las características. Habíamos dicho qué características tenía distinta una familia del MFC que otra. Y fíjense cómo surgen 4 grandes palabras: servicio, compromiso, amor y espiritual. Después hay muchas otras cosas. Esto no es buscar la respuesta correcta, pero estas imágenes a mí me parece que nos
nos miden la sensación térmica de lo que está pasando en el corazón de cada uno. Estos son los rasgos de ustedes, estos son cómo se ven a ustedes mismos. En cuanto a las costumbres que hacen a esas características, el apostolado, el diálogo, el compartir en familia, bendecir la mesa, la ayuda a familias en crisis, hay distintas costumbres que tienen y que los hacen ser y proclamar el evangelio de la familia de una manera distinta. Esas son costumbres probadas, es decir, costumbres de ustedes en la vida diaria. Después de que hablamos de los desafíos, les propusimos que piensen objetivos. Todos sabemos que es una dinámica que es muy rápida, hay poco tiempo, pero salen cosas que queremos que les queden, que sigan charlando ahora cuando almuercen, a la tarde, a la noche, cuando vuelvan a casa. El gran objetivo, la formación, el crecimiento espiritual, nuevos apostolados, la difusión, los canales de comunicación, trabajar con familias por ahí que están fuera de la iglesia, en un sentido por ahí muy amplio. O sea, hay líneas comunes, hay cosas que las traemos, que venían con esas preguntas en el camino y que se expresan en estos objetivos. Es interesante el tema de la formación porque estamos en una sociedad que nos está reclamando muchas respuestas, no solo de lo vital, sino también de lo intelectual. Es muy importante esto que marcaron ustedes, cómo nos formamos nosotros para responder a los nuevos desafíos que nos están planteando. Y en las acciones, obviamente, ahí siempre se dispersa más, pero hay cosas importantes, misiones, todo lo que tiene que ver con la presencia en los medios de comunicación, muchas cuestiones que tienen que ver con la formación, actualizar material, generar encuentros, generar talleres. La acción siempre se dispersa porque somos creativos, ¿tá? Esto no es una conclusión, es tratar de, y era la invitación, jugar este juego medio de pegar las cosas para ver qué es lo primero que sale. Y un poco como reflexión final, y ahora sí los últimos 2 minutos o 3 minutos, charlando con Carlos y Silvina cuando vinieron ellos a casa en Salta al principio y charlábamos un poco de la realidad del movimiento, a nosotros nos surgió una frase que cuando se cumplieron los 50 años de Schoenstatt, el padre Kentenich la dijo en una charla. Y él dijo, fiel al origen, funda de nuevo. Cuando se cumplió medio siglo, en el 2014 cumplimos un siglo, él dijo, él era el fundador, estaba vivo. A los demás le dijo, ustedes tienen que volver a fundar. Cada generación tiene que volver a fundar el movimiento. En la encuesta que hicimos, una pregunta, había que contestar qué nivel de conocimiento tenían ustedes de su fundador. Casi la mitad reconoció que no tenía conocimiento de su vida, muchos sí, de su obra, muchos sí, pero la mayoría dijo que no tenía conocimiento adecuado de su pensamiento. Cuando nosotros llegamos estaban hablando de que el padre está ahora empezando el proceso de canonización. Entonces, nos vamos con Cecilia ahora en el camino de vuelta, nos iremos con preguntas distintas y nos comprometemos a rezar por ustedes, por la fecundidad del encuentro y del movimiento. Rezamos para que, como movimiento familiar cristiano, evitemos caer en la tentación del que entierra el talento, para que evitemos caer en la tentación del joven rico, para que evitemos caer en la tentación de ser el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Rezamos para que ustedes sean capaces de dar respuestas a los desafíos, a las inquietudes, a lo que el tiempo nos propone, desde 3 lugares. Primero, renovando el compromiso con el fundador, con su vida, con su obra, con su pensamiento. Hay que animarse a bajar a nuestros fundadores de la estampita y hay que ponerlos en el lugar donde tienen que estar. Segundo,
que sean capaces, y rezaremos por ellos, de tener esa madurez laical que nos permita ser esa iglesia que necesitan estos tiempos. Y tercero, y como gran base de todo, sean capaces, y seamos capaces como movimientos, de responder al llamado a la santidad matrimonial en el medio del mundo, conforme al tiempo que nos toca vivir de manera radical. La palabra compromiso es muy tibia. La palabra que conmueve es santidad. La palabra compromiso la podemos medir. La santidad, como dijo Ceci, solamente va a ser medida cuando terminemos nuestro paso en esta vida por la medida del amor que fuimos capaces de dar. Así que muchas gracias.